Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra entonces saludarlos nuevamente por acá. Como les decía en nuestra colaboración pasada, retomamos estos espacios y qué alegría tener varios con mi querida Natalia de Teacher Home Colombia, que saben que ella es prácticamente de esta casa porque constantemente hace unos años nos veíamos y vamos a ir organizando para retomar un poco esa linda costumbre que venía muy ligada con un regalo que al final les estaremos compartiendo con Natalia de qué se trata, entonces quédense hasta el final para que sepan de qué es. Y hoy, entonces, tenemos un tema del que a veces, digamos, hay muchas opiniones divididas, podríamos decir, y es la disgrafia o la dificultad para la escritura, ¿sí? Y aquí quiero hacer primero una claridad. Y es que, pues, primero todo, así como el color de piel, como el tipo de cabello, como el color de ojos, la contextura física, todos tenemos un tipo de letra distinto. ¿Mm? Y les voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando yo era niña, los primeros años de primaria yo los hice en un colegio en México, porque pues yo nací en México. Y así, a nosotros nos enseñaron en esa época a escribir en cursiva. Cuando yo aprendí a escribir, digamos, en no letra cursiva, sino en imprenta, que llaman, con las letras despegadas. Cuando venimos a Colombia, que yo tenía 10 años, hace aproximadamente unos 22 años, no hagan cuentas, pero el punto es que eh, a mí me parecía que mi letra era más bonita en esa época cuando era cursiva. Ahorita no sé, cuando ya son las letras separadas, no sé qué pasa que no me quedan tan bonitas, dirían algunos. Claramente esa no es como una habilidad que yo tenga, pero una cosa es eso, ¿sí? Que algunos no tengamos una letra estéticamente tan bella, y otra cosa es, ok, algunos que, digamos, tienen una dificultad para la escritura que inician en esa etapa escolar que nos irá contando un poco Natalia ahorita más adelante. Pero ¿qué es importante? Es importante diferenciar eso. De nuevo, hay personas como yo que tenemos una letra que no es tan agraciada, no es tan bonita. Hay otras personas que ya es algo mucho más allá y se evidencia esa disgrafia o esa dificultad para la escritura que iremos viendo. Que ahí ella nos contará más, pero básicamente ahí no se basa en que la letra sea bonita o fea, sino en otros tipos de, digamos, de características que ella nos va a comentar ahorita, pero sí quería hacerles como ese ejemplo personal. Aquí ya, digamos que me expuse por completo, pero bueno, lo importante es que creo que así quedó muy claro. Esto nunca se los había contado, pero bueno, porque claro, como estamos en estos medios digitales, nunca pueden ver cómo es mi letra, pero sí, digamos que no es tan bella como algunos quisieran. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta para que veamos, ok, si mi hijo tiene una letra bonita, bien, si la tiene un poco, digamos, un poco difícil de leer o un poco, digamos que estéticamente no es tan bella, ok, hay algunos que pueden estar viviendo eso, pero eso es una cosa muy distinta a la disgrafia, ¿sí? Entonces sí es importante tener eso ahí como presente. Por eso entonces, me gustaría entonces arrancar primero dándole entonces la bienvenida a Natalia. Ya ustedes saben que es la creadora de Teacher Home, pero para las personas nuevas que recién se conectan aquí, vamos a darle la entrada para que nos cuente un poco más en qué consiste ese proyecto que trabaja de la mano de varios profesionales. Entonces, Natalia, hola, ¿cómo Hola estás? Gina, ¿cómo estás? Eh, Me gusta retomar contigo estos espacios frecuentes porque siento que, no sé, tú, sí, es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? No sé si te pasa lo Total, mismo, pero es muy total. lindo. Entonces, me gustaría que nos cuentes para las personas nuevas que se conectan, ¿qué es Teacher Home Colombia y qué haces tú ahí, digamos, y qué otras personas eh, conforman ese equipo para que conozcan un poco más lo que ahí hace? Así es, Gina. Bueno, muchísimas gracias.
Teacher Home Colombia es un proyecto muy bonito que arranca hace más o menos 10 años, en el que nos preocupamos por hacer apoyo terapéutico y educativo, tanto domiciliario como virtual. Desde antes de la pandemia estamos trabajando en esta metodología. Eh, Actualmente trabajamos en Bogotá presencial y en Nueva York, porque yo me encuentro ubicada en la ciudad de Nueva York, entonces atiendo presencial aquí y también virtual. A nivel virtual atiendo pues para cualquier parte del mundo. En Bogotá tengo un equipo maravilloso de profesionales con audiología, terapia ocupacional, psicología, que se encargan de hacer ese apoyo en casa, de ser esa mano amiga en los hogares, en ayudar a papá y a mamá, muchas veces en esos procesos tanto educativos como emocionales que se presentan a lo largo de la crianza con nuestros niños y adolescentes. Listo. Entonces, gracias entonces por estar nuevamente aquí en este espacio con nosotros, Natalia. Entonces, ya entrando un poco más en materia, entonces me gustaría que nos contaras, así como hablábamos en el espacio, en la colaboración pasada hablábamos de esa dificultad para la lectura que tienden a llamar dislexia, que si no lo han visto, igual aquí abajo les comparto la grabación para que puedan verla. Porque ¿qué es importante? Digamos que hay a veces una confusión entre la dislexia, la disgrafia, entonces como para que puedan clarificar un poco cómo se ve esa dificultad para la lectura, eso ya digamos tuvimos la oportunidad de conversarlo a profundidad con Natalia, entonces ahí pueden ver mucho más de eso. Y volviendo entonces al tema de hoy, disgrafia o esa dificultad para la escritura, ¿cuál consideras tú, Natalia, desde el trabajo con tantas familias que han tenido en Teacher Home la oportunidad de hacer, eh, cuando les han llegado este tipo, digamos, de casos, cuál o cuáles pueden ser esas señales, esos signos o tal vez esos síntomas que podrían evidenciarse en un niño, en un adolescente que tenga esa disgrafia? Perfecto, Gina, muy bien. Bueno, mira, entendiendo la disgrafia como la capacidad, la dificultad en los procesos de escritura, entonces vemos cómo los niños desde la etapa inicial empiezan a tener dificultad para agarrar el lápiz, el color, todo este tipo de elementos que obviamente son con los que se genera la escritura. Eh, Clave en esas primeras letras, en ese primer momento empezar nosotros a detectar si esta dificultad se está presentando, ya sea porque el niño no percibe bien el grafema, la forma de la letra, o porque aparte de eso, él presenta rigidez muscular tanto en su mano como en su brazo. Entonces vemos enfrentados a niños que dicen, mamá, papá, me duele el brazo, me duele la mano, el famoso agarre de pinza, que es tan importante, que es un reflejo muy básico para nosotros como adultos, pero en los niños se ve dificultad, por eso vemos como niños de 8 o 9 años les cuesta, les duele las manitos, es que no escribe bien, coge mal el lápiz. Entonces ahí es donde empezamos a ver como ese tipo de puntos que nos empiezan a dar alertas en este caso. ¿Hay algunas señales que tú consideres que podrían comenzar a ser más evidentes en esa etapa escolar cuando inicie el colegio, en la infancia, que sería bueno tal vez que los papás, las mamás, los cuidadores que nos están viendo deban conocer? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Total, Gina, así es. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, la disgrafia motriz, cuando tenemos una dificultad motriz, entonces vemos que el niño se cansa más, vemos que no sabe tener un buen uso del instrumento, del color, del lápiz. Y cuando tenemos la disgrafia espacial, es porque vemos como el niño empieza escribiendo muy pequeñito y termina con letras grandes, empieza a revolver las letras mayúsculas con minúsculas, empieza a invertir las letras. Entonces ahí son signos de alarma en los que nosotros decimos como papás o como docentes, como orientadores, oye, aquí hay una dificultad y tenemos que empezar a trabajarla. Y
Entonces, digamos, teniendo eso en cuenta, si así como cuando hablábamos anteriormente de la dislexia en la colaboración anterior, eh, tengo un hijo adolescente, tal vez creí que simplemente eran cosas del colegio o que mi hijo estaba siendo difícil en la infancia cuando tenía esa dificultad para la escritura y no le presté atención en ese momento porque consideré que tal vez no era tan relevante. Ya en la adolescencia hay ciertas señales que tú consideres que sería bueno que las familias que nos están viendo revisen si se presentan constantemente en casa, en colegio, cuando están escribiendo algo. Sí, Gina, así es. Empezamos a ver que hay dificultades con la ortografía, está la inversión de las letras, de cambiar las palabras. Entonces ahí es donde empezamos a ver sustitución, omisión. Eh, por ejemplo, van a escribir carro y escriben caro. Entonces ahí vemos cómo se empieza a generar la dificultad, cómo se resalta la dificultad. Entonces, asimismo, cuando ellos llegan a la adolescencia, como lo hemos dicho antes, con la dislexia, empezamos a ver que dicen, oh, pero es que el chico es disperso, no tiene buena atención, no tiene buenos procesos de memoria, y lo que pasa es que no estamos trabajando la dificultad de manera correcta, de manera asertiva. Entonces es muy clave que desde las primeras letras que nosotros como papás orientadores empecemos a conocer muy bien a nuestros hijos y ver cómo les podemos ayudar a este tipo a desarrollar más habilidades para que no se note tanto la dificultad. Entonces, aquí, no sé si van a poder ver esto, pero pues aquí se los vamos a aprovechar que tengo aquí un tablero pequeño como para que, que puedan entender un poco a propósito lo que nos dijo Natalia. Entonces, vamos a suponer que uno de sus hijos quiere escribir la palabra papá, ¿no? Digamos que así es como se escribe. Pero cuando tiene, cuando tiene esa dificultad para la escritura o esa disgrafia, cuando Natalia dice que se invierten las, digamos, las letras, puede ser que esta P la vuelva una D, o la vuelva una B, o la vuelva una Q, ¿sí? Porque digamos que sigue siendo la misma bolita, por decir de alguna manera, pero cambia el palito de lugar, ¿sí? Ahí sí lo pueden ver. Okay. Entonces, no escribe así papá, sino puede que escriba papá o muchas variaciones, ¿sí? Digamos que, o incluso puede escribir las dos con B en lugar de escribirlo con P, ¿sí? Digamos que este tipo de cosas, no es que lo haga simplemente por molestar en clase y ya, ¿sí? Es importante ir mucho más allá para darnos cuenta que por eso es que están tan ligados esa dislexia, que es esa dificultad marcada para la lectura y esa disgrafia, ¿sí? Porque digamos que la lectura y la escritura van ligadas, ¿sí? Entonces, eh, digamos que sí es clave tener eso en cuenta para revisar no solo si hay presencia o no de disgrafia, sino también cómo está en la parte de la lectura para ver si hay que consultar por ambos temas. Y a propósito de eso, me gustaría entonces que Natalia nos dijeras, en la etapa escolar, ¿qué estrategias consideras que pueden ayudar a un niño, a un adolescente que tenga esta disgrafia? ¿Qué podrías decirnos ahí que, digamos, de forma muy práctica podrían hacer todos los que nos están viendo? Bueno, Gino, recordemos que la mala percepción de las formas de las letras, ¿no? Entonces ellos van a mezclar mayúsculas con minúsculas, el tamaño, grandes, pequeños, empiezan a escribir grandote, pasan a escribir pequeño, van a mezclar todo el tiempo como si las letras brincaran. Entonces, para este tipo
de dificultad que podemos hacer nosotros como papás. Clave, desde pequeños, empezar a estimular el agarre de pinza. Es fundamental. ¿Cómo estimulamos el agarre de pinza? En Teacher Home tenemos un montón de actividades con las que pueden guiarse, pero tenemos el rasgado, tomar objetos muy pequeños como los granos y empezar a ponerlos en figuras, empezar a unir puntos, también nos ayuda muchísimo para el tema de la percepción del tamaño. Hay unas guías fabulosas en nuestro ebook, creo que tenemos trabajos con punteados que son muy buenos para que los niños empiecen desde muy pequeños a seguir esos puntos y de esa manera ya vayan teniendo mucho mejor la percepción del tamaño. Ya cuando estamos enfrentados a chicos más grandes, el tema, obviamente, el tema de la lectura influye bastante. Entonces, hacer juegos de lectura, no necesariamente tenemos que ponerlos a leer libros eternos de 500 páginas, no, hay crucigramas, hay sopas de letras que van a permitir que el cerebro del niño, del adolescente, se estimule de una manera más asertiva y así él pueda empezar a reconocer con mayor claridad las letras, las recuerde de manera mejor. Entonces, así empezar a construir este proceso de aprendizaje de una manera más dinámica y divertida, sin necesidad de que sea un proceso tortuoso, porque ahí es donde viene la frustración, por ejemplo, en los adolescentes. Entonces, nos vemos enfrentados a que son chicos que de pronto son contestatarios en clase, no quieren estar en la clase, no quieren participar de una manera activa, pero muchas veces no es porque ellos no quieran, sino que el instrumento de aprendizaje que estamos utilizando con ellos o la herramienta no es la adecuada para su desarrollo. Entonces ahí es como nosotros como docentes, como orientadores, debemos generar estrategias para que ellos puedan, por medio de otras herramientas, expresar su conocimiento. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, a propósito de que ya hablamos en la colaboración pasada tú y yo sobre el tema de dislexia, en ese momento nos decías, ok, la dislexia tiene una causa genética. ¿En el caso de la disgrafia sucede igual o cuál puede ser como la causa que explique por qué mi hijo sí tiene disgrafia y tal vez incluso sus hermanos no? ¿Qué nos podrías decir? Ok, Gina. Pues como les explicaba, puede ser un tema motor. Entonces, muchas veces nuestros niños tienen rigidez muscular, entonces no van a tener este movimiento. Todos los dedos de la mano no son iguales, todos los niños no son iguales. Entonces podemos ver que nuestro niño no hace este movimiento bien, de una manera asertiva. Ahí es donde tenemos que empezar. No necesariamente va a ser genético, pero sí como el tema puede ser muscular porque le duele, porque no hay una buena postura, porque es clave el tema de la postura, porque tenemos que ver cómo está sentado, cómo va a escribir. Si es un niño zurdo, hace muchos años se manejaba el tema de los niños zurdos y se obligaba a que el niño fuera derecho. Y es algo que no, o sea, todos tenemos diferentes habilidades, vuelvo al mismo punto. Entonces, si nosotros vemos que el niño va a ser zurdo, no hay que ponerle problema a eso. Los niños zurdos también tienen muchas habilidades. Entonces, es empezar a detectar nuestro hijo cómo están esas habilidades motoras finas que son muy importantes para el desarrollo de la escritura, Gina, porque la escritura nos genera procesos finos. Entonces, es como nosotros como papás vamos a ayudar para que esos procesos finos mejoren y para que los músculos de los brazos y de la mano no estén tan rígidos a la hora de escribir y ellos puedan tener mayor elasticidad. Por eso es importante el juego con masas, estirar, rasgar, cortar. Para poder ellos llegar a cortar, deben primero rasgar. Muchas veces hacer bolitas de papel, muchos papás dicen, ay, pero es que eso es algo muy ilógico, pero funciona, es un ejercicio muy sencillo, pero hacer esto es complejo para un niño. Entonces, qué bueno que podamos nosotros empezar a identificar desde pequeño para poner estas estrategias y estas herramientas al uso de nuestros niños y así cuando ellos estén en una etapa escolar más avanzada no presenten esta dificultad.
Ok, me parece genial que en realidad la forma en la que podemos manejar esto, digamos que escuchándote, es mucho más sencilla de lo que a veces creemos, ¿no? A veces creemos que esto ya va a ser prácticamente un diagnóstico, una etiqueta que va a limitarlo mucho y así como hablábamos con la dislexia, pues en realidad no es tan así. Todo depende de la forma que se aborde esto y cómo la familia, incluso el colegio puede apoyar en esto. Y por eso me gustaría entonces que nos digas, puede que haya familias que digan, ok, tal vez mi hijo puede estar presentando disgrafia y ahora que lo pienso, no sé, tal vez mi esposo, digamos, en algún momento tuvo dificultad con eso también cuando estaba pequeño y lo lograron, digamos, resolver a través de ciertos ejercicios como los que nos decías. Ahora, entonces, ¿qué tipo de apoyo como familia podríamos darle entonces a nuestro hijo ante esa disgrafia y qué sería bueno, digamos, revisar a nivel de la escuela para ver qué tipo de apoyo, digamos, podrían darle en la escuela? ¿Qué consideras ahí que nos puede ser de utilidad, Natalia? Ok, Gina, perfecto. Clave en la escuela, las primeras letras, o sea, el preescolar creo que es algo muy importante en los niños de los 0 a los 4 años, esa etapa inicial en la que ellos están descubriendo, están explorando, permitirles compartir con texturas, formas, descubrir todo este tipo de cosas que lo van a ayudar un montón. Entonces, no limitarnos solamente al ejercicio de la plana. Yo entiendo que nuestros procesos tradicionales de educación nos han involucrado mucho al tema de escribir, transcribir y leer y leer y leer y transcribir, pero tenemos otras maneras para poder llegar a los procesos de lectura y de escritura. En este caso, hay, por ejemplo, niños que no agarran bien el lápiz, al hacer eso, la idea no es ponerlos a hacer planas o todo el tiempo muchas hojitas como se hacía hace mucho tiempo. No, tenemos nuevas estrategias, hay una estrategia muy bonita que usamos en Teacher Home, que es la estrategia de vestir a las Barbies. Con las niñas funciona bastante bien y con los niños también. Vestir a los muñecos, porque se utiliza mucho esto. Entonces no tengo la necesidad como profesional de recurrir a la plana, que no es un recurso malo, sino que simplemente puede ser en ocasiones un poco aburrido para el niño, pero desligarlo un poco de ahí y mostrarle cómo con un juguete puedo mejorar esa habilidad, cómo puedo empezar a tener un recurso divertido para el niño y eso va a hacer que él disfrute la actividad ya, que cuando él vaya a escribir, que cuando él se enfrente al ejercicio de la escritura, lo haga con más soltura, con más facilidad, que sea un ejercicio más agradable para él. Ok, entonces, para ir cerrando poco a poco ya este tema, ustedes ya podemos entender las aprendizajes más comunes, ok, tiene más unas causas más genéticas, es decir, puede ser hereditario, mientras que esta disgrafia es algo más a nivel de la motricidad, digamos, que pueda tener en sus manos esos hijos, ¿sí? Entonces, todo lo que nos decía de esos, digamos, escribir, esas actividades sencillas que pueden hacer en casa. Entonces, pienso que eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, en ocasiones en los colegios ya a todo le pone la etiqueta de un trastorno de aprendizaje. Y aquí comenzamos a darnos cuenta que todos no son iguales, todos no implican lo mismo y de una forma u otra todos pueden llegar a ser funcionales, claramente de una forma muy distinta. Una persona con TDAH puede ser funcional, una persona con alguna discapacidad, digamos, intelectual puede ser funcional, una persona con una dislexia puede ser funcional, una persona con una disgrafia puede ser funcional, una persona con esa dificultad para las matemáticas, que lo hablaremos en
más adelante en algunas semanas también puede ser funcional, en fin, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es como cuando algunas personas visualmente tienen más dificultad o menos para la lectura y algunos, digamos, usamos gafas, ¿sí? Eso no significa que si Gina usa gafas para leer, Gina no va a poder hacer nada en su vida, ¿sí? Acá es lo mismo. Es importante que tengamos eso en cuenta para darnos cuenta que esos hijos son más que la etiqueta, ¿sí? Si bien aquí estamos hablando de disgrafia, la idea no es creer que todas las cosas, entre comillas, malas que pasan es por esa dificultad, sino ir más allá, ver más allá de esta dificultad para la escritura, para darnos cuenta cuáles son esas habilidades que puedo potencializar en ese hijo, ¿sí? Entonces, Así es, Gina. Me Algo muy gustaría, me importante. gustaría entonces, Natalia, para cerrar, un mensaje que tú quisieras darle a los papás sobre este tema que tal vez sientas que puede ayudarlos a tener una mirada mucho más eh, amorosa, mucho más comprensiva con ese hijo que está pasando tal vez ya por esa disgrafia. ¿Qué podrías decirles? Es importante tener en cuenta el proceso de aprendizaje, que no lo estigmaticemos, que no hay una sola forma, una sola línea, como los niños, adolescentes y adultos aprendemos. Hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de acceder al conocimiento. No necesariamente tenemos que casarnos con una sola línea. Entonces, el mundo es maravilloso, es diverso, y así mismo lo es el aprendizaje y las herramientas de aprendizaje que tenemos que estar nosotros dispuestos como adultos a abrirnos a esas formas, a permitirle a los niños explorar otras maneras de aprendizaje, a no tenerles miedo, que porque nuestro niño no hace la plana como la hace el niño X, entonces nuestro niño está mal. No, el niño puede de pronto hacer la plana, pero entonces él la va a hacer con lentejas, porque resulta que la podemos hacer con arroz. Hay muchas estrategias que podemos usar que van a hacer que el niño adquiera el aprendizaje, que disfrute ese proceso de aprendizaje, para que asimismo sea más agradable y no tengamos un adolescente frustrado diciendo, no, es que perdí, es que esto, y porque ahí viene el diagnosticar muchas veces que, oh, es que todos tenemos TDAH, entonces es que no presta atención, es que es distraído, es que es hiperactivo. Tengamos en cuenta que obviamente en el aula son varios, son muchos de pronto, pero al momento de nosotros analizar esos mundos, todos no van a aprender igual y obviamente va a haber el que se aburra y a ese le llamemos hiperactivo, sí, déficit de atención y así. Entonces, no, busquemos estrategias. Si vemos que hay un niño que se le dificulta la escritura, pero es muy bueno verbalmente, aprovechemos esa parte. Entonces, que él se exprese de manera oral, que el otro se pueda expresar por medio del arte, que el otro lo haga de manera escrita. Son muchas las maneras en las que podemos expresar el conocimiento y es no tenerle miedo a eso nosotros como papás, es confiar en nuestros hijos, confiar en los niños, en los adolescentes, darles ese voto de confianza y entender que no todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera y sí como papás podemos generarles herramientas para que ellos desarrollen esas habilidades. No tener miedo a que, oiga, sí, mi hijo es bueno con los idiomas. De pronto la escritura no se le da mucho, pero el aprender idiomas se le facilita más porque toca investigarlo. O es que se expresa bonito por medio del arte, por medio del canto, de la música. Son muchas cosas, Gina. Entonces la invitación sería básicamente a eso, a generar espacios más abiertos a compartir con nuestros hijos esos canales de aprendizaje. Eh, Me parece muy lindo eso que nos dices, Natalia, porque en realidad abrazar esa diversidad pienso que puede aplicar para muchas situaciones que pasan eh, relacionadas a un diagnóstico que dan a veces en las escuelas de cierta forma, a veces de forma irresponsable, simplemente por querer desligarse o desvincularse de la situación que estaba viviendo ese estudiante que le está pasando mal, ¿no? Entonces, muy bueno entender que hay que ver más allá de esa dificultad, en este caso para la escritura, y
aprender a, así como un hijo mío puede llamarse Pedro y qué sé yo, le gusta hacer pasteles, puedo tener una hija que le encanta jugar con coches y así ambos estén en la misma edad, eso no hace que alguno de los dos sea más o menos valioso, simplemente son diferentes y esa diferencia es lo que los hace, digamos, únicos, ¿no? Entonces, Total. a propósito de todo este tema, para cerrar, hay un regalo muy especial que Natalia y yo les tenemos por haberse quedado en todo este espacio y me gustaría, Natalia, que les cuente un poquito de qué trata ese gratis que les tenemos tú para compartirles. Claro que sí, Gina. Es un ebook hermoso que tenemos de crianza respetuosa y con unas actividades hermosas que pueden compartir en familia porque ahí vamos al tema. Vamos a criar en espacios respetuosos, pero vamos a compartir con nuestros hijos esas diferencias. Esas actividades nos permiten explorar materiales, formas, conocer cómo piensan, cómo quieren aprender ellos, qué les gusta, qué no les gusta y hacerlo de una manera respetuosa, entendernos como individuos, como papás, como miembros de ese hogar, que nos queremos, pero nos queremos en nuestras diferencias y podemos compartir desde esas diferencias y así aprender el uno del otro, que es tan importante. No necesariamente encasillar las actividades en femenino o masculino. Les recuerdo que las actividades no tienen género, ni los colores tienen género. Entonces, para que abramos un poco más la mente y nos abramos a un mundo de posibilidades en los que los niños pueden jugar con muñecas, con colores rosados y no significa nada. Simplemente son colores y son objetos con los que están llegando más al conocimiento, con los que están generando canales de aprendizaje muy valiosos. Entonces sería básicamente eso, invitarlos a que disfruten de nuestro ebook, a que nos dejen sus datos, son preguntitas sencillas como el correo electrónico, su nombre completo y dejarnos una preguntita si quieren compartir alguna experiencia con nosotras, si quieren que hablemos de algún tema en específico. Con mucho gusto estamos aquí. Creo que Gina con psicoinfantil adolescente y yo desde Teacher Home podemos brindar una excelente orientación. Pueden dirigirse a nuestras redes sociales, encontrar toda la información, encontrar tips, actividades que les van a ayudar a fortalecer estos espacios. Sí, entonces, solo para complementar, es un ebook que construimos juntas, entonces es un plus que normalmente no se ve. Básicamente, ustedes pueden ver, hoy en día hay muchos recursos gratis, pero pocos, ya que para complementar, es un ebook muy, digamos, único y especial porque normalmente ustedes hoy en día encuentran muchos recursos gratis, ¿sí? Y no voy a mentirles en eso porque pues, hay mucha información gratis que podemos hacer, pero no todo el tiempo hay recursos gratuitos que sean construidos por dos personas que tienen opiniones tan similares y a la vez tan distintas sobre temas relacionados a crianza y a las actividades que Natalia nos mencionaba. Entonces pienso que puede ser un muy buen complemento, no solo para algún problema, digamos, de escritura, sino para complementar mucho eh, que conocen y van aplicando en casa y ahí incluso hay una parte en la que les decimos qué temas les gustaría que tengamos presentes para revisar. Entonces, básicamente ahí la invitación queda hecha. Todas las personas entonces que les interese descargar el ebook que construimos con Natalia, recuerden que aquí abajo en la descripción va a quedar disponible el enlace. Solo tienen que compartirnos, como ella nos decía, nombre, correo, qué tema les gustaría que hablemos en los próximos espacios y qué les gustaría que se incluya en el ebook para hacerle una actualización y que quede, digamos, mucho más completo junto con la ayuda de ustedes. Entonces, básicamente es un recurso único porque nos unimos psicología y psicopedagogía por única vez para construir este recurso, entonces no está disponible en ningún otro lugar, en ninguna otra página, entonces aprovechen para acceder a ese recurso que, digamos, en realidad tiene recomendaciones desde la crianza, actividades para niños, entonces sé que les va a ser de gran utilidad porque ya han sido muchas familias que han podido aprovecharlo. Y para ya cerrar, con broche de oro, me gustaría, Natalia, entonces que nos cuentes
Ya hablamos de Teacher Home, qué es lo que hacen. Cuéntanos si alguien desea acceder a los servicios que ustedes ofrecen, dónde están ubicados, en dónde atienden, qué profesionales tienen y cómo podemos acceder a Teacher Home Colombia y sus servicios. Ok, perfecto, Gina, gracias. Entonces, tenemos atención presencial en la ciudad de Bogotá, Colombia, con mi equipo de profesionales maravillosas, psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y también estamos haciendo apoyo virtual. Yo manejo intervención virtual y presencial, pero en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, si necesitan alguna atención personalizada, con muchísimo gusto yo la presto. O si lo hacemos de manera virtual en cualquier parte del mundo, estoy yo para atenderlos y pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @teacherhomecolombia. Cualquier inquietud, cualquier duda, se pueden comunicar con nosotros por DM con mucho gusto. Yo estaré atendiendo sus inquietudes, cualquier cosa. Quedó pendiente, ustedes pueden ahí acercarse a nuestro Instagram, ver nuestras actividades, dejarnos sus inquietudes, poder replicar estas actividades, porque es muy bonito ver cómo las familias realizan estas actividades y luego me envían y me dicen, hice esto y funcionó, me funcionó para esto, tenía razón. Entonces, nada, la invitación está abierta a que nos sigan, a que nos dejen sus inquietudes y pues con muchísimo gusto los atenderemos. Es un placer. Y entonces, muchas gracias, Natalia, por haber estado aquí con nosotros en este espacio. Nos encontramos entonces pronto en una próxima oportunidad, muy pendientes que con Natalia tenemos un espacio pendiente que vamos a hacer sobre esa dificultad que algunos hijos tienen con las matemáticas, entonces muy pendientes a ver cuándo, digamos, está disponible ese espacio. Natalia, nuevamente gracias, siempre es agradable hablar contigo de estos temas porque siento que yo soy un aprendiz más, entonces gracias Gracias y a ti, nos Gina. vemos entonces en un espacio entonces. Chao. Vale, chao.